Hola a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy por fin os traigo a Christine Hanna y su último libro, Las mujeres de la guerra. Por fin podemos hablar de ella más en profundidad y de su última novela que a mí me ha arrancado el alma, como siempre que leo algo de ella. Así es que nada, si queréis entrar y conocer un poquito más el libro, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venid conmigo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros porque hoy venimos con uno muy especial para mí, que es Christine Hanna con su libro Las mujeres de la guerra. Este libro, bueno, vamos a empezar por el principio. Esta reseña llegará un momento en el que tendrá spoilers, entonces os avisaré para que los que no hayáis leído el libro o no queráis comer los spoilers, lo apaguéis, dejéis de ver el vídeo, pero es que es un libro que hay que comentar con un poco más de profundidad porque la verdad es que tiene muchas cosas súper interesantes y me apetecía mucho hacer una reseña más en profundidad de él, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las generalidades. El libro de Christine Hanna, de las mujeres de la guerra, esperad que os lo saco, que lo tengo por aquí. Bien, es este. Está editado por Suma de Letras y tiene unas 500 y pocas páginas, 530 páginas aproximadamente. Este libro nos cuenta la historia de Frankie. Frankie es una estadounidense de una familia de clase acomodada que vive, bueno, pues con sus padres y con su hermano. Ella llega un momento en el que decide que, bueno, que su hermano se va a Vietnam como combatiente. Su padre siempre durante toda su infancia les ha estado contando historias de la gente de la familia, de los hombres de la familia que han defendido o cumplido con honor su papel en el ejército de Estados Unidos, en los diferentes combates, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en aquellas en las que se desarrollan en ese momento. Y ahí tiene incluso una pared de los héroes con fotografías de estos miembros de la familia, ¿no?, que han servido a la patria. Siguiendo un poco este ideal que les ha creado durante toda su infancia, el hermano de Frankie decide alistarse para ir a la guerra de Vietnam para combatir el comunismo. Ya entraremos un poquito más adelante en por qué fue la guerra de Vietnam y qué es lo que pasó allí exactamente. Y poco tiempo después Frankie se encuentra, bueno, pues en un momento vital en el que necesita más de la vida. Ella ha estudiado enfermería, está empezando a trabajar en un hospital, pero no la dejan hacer gran cosa porque el sistema de aprendizaje dentro del hospital es como muy estricto y muy acotado para ella, y hay algo que se enciende dentro de ella y decide que va a ir como enfermera a Vietnam, como enfermera de combate. A pesar de su corta experiencia, que en algunos cuerpos se exigía para pasar a formar parte del cuerpo de enfermeras o del cuerpo médico, encuentra dentro del ejército de tierra su solución, puesto que allí no le piden una experiencia prolongada, de 2 años me parece que era, en hospitales, y decide irse, se alista y se va a Vietnam. A pesar de que en ese momento encuentran sus padres no la alegría y la fiesta de despedida que tuvo su hermano, sino una reacción muy diferente porque no se trata de un hombre, en este caso estamos hablando de una mujer y por tanto su papel en la sociedad debe de ser otro, como ya conocemos. Bueno, como imagináis, aquí yo ya empiezo a indignarme y se me empiezan a encender las antorchas, ¿no? Porque sí que es verdad que lógicamente nos vamos a encontrar con una historia de una mujer fuerte que trata de sobreponerse al rol al que no quiero decir condena, ¿no?, pero al que le ajusta la sociedad del momento en el que está inmersa. Ella necesita más, ella quiere más con su vida profesional y con su vida personal. Y se sobrepone a ello, ¿no? Se hace más fuerte aún, y a pesar de ser una mujer en un momento en el que había determinadas cosas que ellas no tenían que hacer, a pesar de que todo el mundo dijo que en Vietnam no había mujeres, sí que las había, y Frankie fue una de ellas. Bien, para mí esto es una de las partes de la historia
y una de las partes de las historias que siempre cuenta Christine Hanna, que para mí son más importantes, ¿no? Yo siempre me siento muy identificada con sus protagonistas, ¿no? Esas mujeres que cogen las riendas de su vida y que deciden hacer cosas, ¿no? Y es súper importante, quizá uno de los ingredientes más importantes que tienen las novelas de Christine Hanna, ¿no? Como constante. Sí que es verdad que en este libro vamos a encontrar muchísimas otras cosas. Este libro, lo voy a dejar ya por no tenerlo toda la reseña en la mano. Este libro nos habla de la guerra de Vietnam, se sitúa en la guerra de Vietnam, como os he comentado. Esta guerra se encuadra dentro del marco de la Guerra Fría. Es un conflicto que, con muchos matices y con muchas cosas, ¿no? Se encuadra un poco dentro de ese conflicto entre el comunismo y el capitalismo de Estados Unidos, ese enfrentamiento, esa guerra fría entre la Unión Soviética y ese China que empezaba también a apoyar, y Estados Unidos, ¿no? Como gran cabeza del mundo occidental. Y sí que es verdad que esto deriva de la primera guerra de Indochina, que se sucede años antes, que realmente empieza en el 55, es en los años 60 cuando Estados Unidos empieza a enviar tropas y cuando se recrudece aún más el conflicto, ¿no? Y se internacionaliza, sobre todo se internacionaliza. Esto realmente tiene dos vertientes muy importantes, ¿no? La primera, cómo se percibe esto en Estados Unidos, ¿no? Cómo empieza como una campaña publicitaria contra el comunismo y cómo se lanzan las tropas orgullosos los Estados Unidos tras haber salido súper victoriosos de una Segunda Guerra Mundial en la que se luchaba contra el nazismo por los derechos humanos, y cómo entramos en una guerra que poco a poco se va viendo que no tiene sentido, o quizá más rápido de lo que se pensaba, y que no hay posibilidades de ganarla, ¿no? Donde la derrota es cada vez más pesada. Es una guerra en la que se calcula que murió en torno entre 1 y 3 millones de vietnamitas, donde Estados Unidos también tuvo unas bajas importantísimas. Hablamos de miles, de decenas de miles de soldados, de soldados y de personal sanitario que murieron en aquella guerra, y de 1.000 y pico desaparecidos, si no recuerdo mal, en torno a 1.700, 2.000 desaparecidos. La verdad es que fue una auténtica salvajada, toda una generación de jóvenes estadounidenses perdidos en una guerra que no se podía ganar, y que llegó un momento en que se veía que no se podía ganar, con un armamento tremendamente cruel, ¿no? Con bombas que desplegaban cuchillas, con napalm, atacando objetivos civiles, tanto por parte de los Estados Unidos, lógicamente, con una guerra de guerrillas, muy de desgaste, de conocimiento del terreno, lógicamente, que estaban usando los vietnamitas, ¿no? La verdad es que fue una guerra muy cruda, de la que todos hemos oído hablar, porque hay miles de películas, ¿no?, que nos hablan de esta época, pero sí que es verdad que en Las mujeres de la guerra entra mucho en esa parte que no es el combate, sino que es cómo se estaba viendo en casa, qué es lo que estaba pasando en casa, qué es lo que estaba pasando en Vietnam, cuál era la real crudeza de la guerra, porque hemos visto muchas películas de combate, pero ese cuerpo sanitario que realmente estaba recibiendo cientos todos los días de personas en el peor momento de su existencia, a punto de morir o muriendo, esas decisiones a las que se tenían que enfrentar, de si esta persona que está entrando con esta herida tan grave vive o muere, si puedo perder tiempo en él o se tiene que quedar esperando la muerte en un rincón mientras intento salvarle la vida a otra persona. O sea, esto ha sido dolorosísimo leerlo, ha sido brutal. Y la verdad es que te llega muy al corazón, ¿no? Todo lo que Frankie vive una vez que se va a Vietnam y que se encuentra allí, y también todos los lazos que se forman, ¿no? Con sus compañeros allí, con el resto del cuerpo médico, con sus compañeras enfermeras, con parte de los soldados, con los pilotos de los helicópteros que llevan al personal médico de un sitio a otro, o que traen a los soldados heridos a los centros, a los hospitales de combate. La verdad es que hay muchísimos elementos aquí que en esta primera parte, que nos va a hablar de la guerra de Vietnam y del momento de Frankie en la guerra de Vietnam, que
te vuelan la cabeza, la verdad. Es que es una expresión que no quería haber utilizado, pero que te vuelan la cabeza y que te mantienen en una tensión absoluta y que te hacen ponerte la piel de gallina, porque luego Kristin Hannah tiene esa habilidad, ¿no? Esa habilidad de dotar a sus personajes de una piel súper especial, de meternos directamente en la piel de Frankie, de saber lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está pasando, ¿no? Verla evolucionar, verla crecer, verla derrumbarse, verla pasar por los peores momentos de su existencia, entender esa dicotomía que se forma dentro de ella sobre la importancia de lo que ella está haciendo, saber que ella está aportando cosas y sin embargo estar viviendo ese horror en primera persona, que es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. No sabes por dónde cogerlo, no sabes por dónde empezar, pero es un libro que te bebes y que está súper interesante. Vale, a partir de aquí voy a empezar a hablar de la segunda mitad del libro. La segunda mitad es lo que quiere decir que si no has leído el libro, lo mejor es que no te adelantes los acontecimientos, aunque habrá ciertas cosas que ya más o menos intuyes que ocurran, ¿vale? Entonces es el momento de que pares el vídeo y vayamos a la parte con spoilers. Hay un momento del libro en el que Frankie consigue, pues pasar sus 2 años en Vietnam, porque ella renueva su servicio, su periodo de servicio. En principio se iba para 1 año, pero se va 2. Se mantiene allí otro año más porque considera que es necesaria su ayuda, porque el personal sanitario es escaso, y entonces decide prolongar 1 año más su estancia. Durante ese año pasan muchas cosas, entre ellas pues que conoce a una persona, a un soldado que ya le conocía porque era amigo de su hermano en su casa, en su hogar, en América, en Estados Unidos. Pero bueno, estas son cosas que van pasando en el libro y que nos van manteniendo entretenidos, pero realmente lo importante, o sea, realmente lo que le pega un giro a la historia es el momento en el que Frankie vuelve a Estados Unidos. Hasta aquí hemos vivido una evolución totalmente hacia arriba de Frankie, ¿no? Cómo ella va madurando como enfermera, como persona, como mujer, como ser humano en general, ¿vale? Cómo ella progresa y se gana seguridad en sí misma y se hace fuerte. Y cuando ella llega a Estados Unidos se va a encontrar con una realidad muy diferente a la que se fue. Ella ya se fue en una situación difícil porque era una mujer que se iba a la guerra y eso no estaba bien visto, pero por lo menos se iba a una guerra que estaba apoyada por la población y que estaba apoyada por los medios de comunicación. Cuando ella vuelve, se encuentra un Estados Unidos que está completamente en contra de todo lo que ella ha estado haciendo y por lo que se ha puesto en peligro su vida y por lo que muchos de sus conocidos y amigos y gente querida ha dado la vida. Está totalmente en contra de esto, hasta tal punto de tomarlo contra las personas, porque yo esta era una de las partes que me costaba más comprender cuando leí este libro, ¿no? Decías, vamos a ver, tú puedes estar a favor o en contra de que tu gobierno haya tomado la decisión de mandar tropas a la guerra. Bien, tú puedes estar en contra, súper legítimo. Pero ¿por qué te opones a las personas que eran enviadas, ¿no? Que eran enviadas o que fueran a la guerra? O sea, ¿por qué Frankie cuando se baja del avión en el aeropuerto con su uniforme se encuentra con gente que la menosprecia, que la escupe, que la llama asesina de niños? Sí, todas esas cosas estaban pasando, pero qué locura o qué psicosis colectiva se crea en Estados Unidos contra esta guerra, que es lógica que se cree cierta psicosis colectiva, porque al final están muriendo hijos, hermanos, amigos, primos, nietos de muchísima gente, lógicamente. Pero cómo se dirige esa histeria colectiva o esa psicosis colectiva contra las personas que están yendo, que vienen de sufrir un horror indecible en Vietnam, en vez de dirigir ese odio o esa crispación o ese dolor hacia quienes están tomando las decisiones de mantener a esos soldados en esa guerra, ¿no? Esa es una parte que a mí me ha costado mucho y que realmente no termino de comprender y de asimilar en mi cabeza por qué se produce ese giro en la mentalidad de los estadounidenses, ¿no? No el giro de por la guerra contra la guerra, que esto lo entiendo perfectamente, sino ese giro de no contra la guerra, sino contra las personas que han ido a combatir o que han ido a representar al gobierno estadounidense o que han ido a ayudar, como es el caso de Frankie, que iba como enfermera de combate, a ayudar y a cuidar de precisamente esos hijos, esos nietos, esos amigos, esos sobrinos, eso lo que sea,
que esos vecinos que están muriendo, ¿no? Y que están en un conflicto en el que nadie les había llamado. Bien, eso me parece durísimo, ¿no? Cuando te metes en la piel de Frankie, cuando vuelve a Estados Unidos y se encuentra esa situación, para mí ha sido desgarrador. Y no solo para mí, lógicamente, para la protagonista es desgarrador. Y entonces empezamos a ver todo el camino inverso, ¿no? Cómo es el problema que ella tiene para adaptarse realmente a su nueva vida en Estados Unidos, cómo sus padres han ocultado que ella ha estado en Vietnam, contando otras historias a sus amistades, cómo cuando va a pedir ayuda incluso a centros de veteranos que están para ayudar a reintegrar a los soldados que vienen después de haber vivido ese horror, cómo la rechazan porque no había mujeres en la guerra, perdona. ¿Cómo que no había mujeres en Vietnam? O sea, yo estuve allí, mis compañeros estuvieron allí, necesito ayuda, tengo que hablar de lo que he visto, de los horrores, no he combatido. No, es verdad que Frankie no había combatido, pero había estado allí y había estado viviendo el mayor horror que se puede vivir, ¿no? Todos los que venían, todas las personas que le llegaban en condiciones horrorosas, con amputaciones, teniendo que decidir ella sobre la vida y la muerte de personas, teniendo en sus manos ese momento de vida o muerte de personas jóvenes, incluso conocidos como ella. O sea, aparte de lo que viviera, que es brutal, cómo tiene esa falta de apoyo en todos los aspectos, en todos los sectores. Ni su familia, ni la sociedad, ni el gobierno, ni las sociedades formadas o comunidades formadas para apoyar a los veteranos son capaces de darle apoyo a esas mujeres que vuelven de esas situaciones de combate, ¿no? Lo cual pues le genera, claro, todo lo que decíamos, ¿no? Todo ese camino de bajada, todo lo que la habíamos visto subir durante su época en Vietnam, la vemos bajar, la vemos entrar en un momento, en un punto donde el estrés postraumático coge lo mejor de ella y saca lo peor de ella, ¿no? Cómo es incapaz de adaptarse a todo eso de nueva. Y cómo se va hundiendo en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas. Cómo pierde su vida, su vocación, su personalidad y su todo, ¿no? A esto se le unen muchas cosas. Hay una muerte en este momento, que no es la primera, porque durante la primera parte sufriremos la muerte de varios personajes muy importantes para Frankie y que le afectan mucho, pero hay una muerte en este momento que realmente la lleva bajo tierra, total y absolutamente. Y a pesar de que tenga ciertos momentos en los que puede empezar a remontar o puede empezar a tirar de sí misma, siempre acabará en ese pozo por culpa de la muerte de esta persona, que luego descubriremos que no es tal. Y vuelvo a decir, esto es muy importante que esta parte es con spoilers, ¿vale? Porque este es un spoiler muy grande. Si lo estás viendo, por favor, apaga ahora mismo el vídeo si piensas leerte el libro. Esta persona no ha muerto. La descubrimos de repente justo cuando Frankie está empezando a sacar la cabeza, aparece este personaje que no ha muerto y vuelve a poner su vida patas arriba. Otra vez volvemos a verla hundirse, otra vez con todos los conflictos y otra vez con todos los problemas. Vale, a partir de aquí habrá un momento en el que Frankie realmente consiga esa ayuda que necesita y consiga rehacer su vida y tengamos un final para Frankie como ella se merece, con mucho dolor, con mucho sufrimiento y con muchas cosas, pero con amigos, con familia, con apoyo, y siendo ella también un apoyo para esa sociedad que se está creando, esa sociedad nueva que vuelve y que necesita realmente dar ese apoyo a quienes han estado allí, a quienes han vivido todo lo que ella ha visto y todo lo que ella ha vivido, ¿no? Vale, todo esto es lo que pasa en el libro, todos estos comentarios que os he hecho, ¿no? Realmente es un libro absolutamente maravilloso, que como veis cuando te hace hablar de él, te hace hablar de él de una manera visceral, de una manera sentimental, de una manera emocional, porque realmente despierta tantísimas cosas en ti que es imposible no llorar con este libro, es imposible no enfadarse, no indignarse con este libro, con lo que le ocurre a Frankie, con cómo se comporta la sociedad estadounidense, con cómo se comporta el gobierno estadounidense, con todo el dolor y con todo el sufrimiento que está escrito en estas páginas, ¿no?
Creo que es un libro que te aporta muchísimo en todo ese mundo de las emociones, en todo el mundo a nivel histórico, para realmente profundizar en lo que fue la guerra de Vietnam y en cómo sucedió y cómo se vivió desde Estados Unidos y desde Vietnam por los diferentes agentes que formaron parte de ella. Qué información llegaba en cada uno de los lados, ¿no? Porque era muy diferente cómo se estaba viendo esa guerra desde los medios de comunicación que le llegaban a la gente que estaba luchando, que estaba combatiendo en Vietnam, y la información que estaba llegando a Estados Unidos desde otros prismas completamente diferentes, y cómo esos dos mundos chocan y hacen que se creen dos frentes irreconciliables en esa vuelta a casa, ¿no? O sea, no solamente está el mundo en guerra en Vietnam, sino el mundo en guerra en Estados Unidos, ¿no? Realmente esto es una parte importante. Otra parte importante, lógicamente, es el papel de las mujeres. No voy a entrar más en esto porque creo que hay muchas más cosas que poner de relieve en este libro, y ya sabéis que para mí es importante y ya os lo he mencionado. Pero el otro tema también es el de la salud mental, ¿no? Cómo en este momento parece que empieza a querer entenderse, muy al final, estos traumas, ¿no? Estas dificultades que tiene la gente para adaptarse a su nueva vida, cómo, a pesar de no estar ya en zona de conflicto, puede haber momentos en los que su mente y su cuerpo piensen que sí lo están, y realmente la ayuda que necesitan y cómo necesitan asimilar determinadas ideas, determinados conceptos y determinadas emociones para tragarlas y para seguir adelante, ¿no? No de una manera plena, porque no podían volver a ser los mismos después de haber pasado por Vietnam, pero sí de una manera nueva, ¿no? De una manera, cómo podían volver a aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, esto también ha sido una parte importante, ¿no? También como se da la vuelta también a ese estar en contra de las personas que han estado en Vietnam, estar en contra de los veteranos, a realmente que los veteranos sean capaces de dar ese giro de tuerca y decir, sí, no a la guerra, porque nadie tiene que pasar por lo que he pasado yo, ¿no? No es que yo tenga la culpa, tú no me puedes culpar, porque la culpa de haber estado en la guerra no es mía. Bueno, creo que os he hablado un poquito de todos los conceptos que forman parte de este libro. A mí me ha apasionado, de verdad. Es que no puedo dejar de recomendar este libro, no puedo dejar de recomendar todos los libros de Christine Hanna, pero este en particular. Tenéis que leerlo, no dejéis de hacerlo. Bueno, espero que los que hayáis llegado a este punto del libro lo hayáis leído ya. Si alguien sale en este momento y coja este momento del vídeo y no lo ha leído, leedlo, da igual. Aunque os hayáis comido determinados spoilers, merece muchísimo la pena leerlo, porque es súper interesante, súper emocionante, súper emotivo, súper de todo, y merece muchísimo la pena leerlo. Para mí ha sido una experiencia muy bonita leerla también con el Club de Lectura Buscadores de Historias, porque he podido compartir toda esta indignación y todas estas lágrimas, las he podido compartir, y para mí ha sido una experiencia excepcional. Así es que, chicas, muchísimas gracias por haberlo compartido conmigo, esta lectura súper emocionante. Los demás que hayáis leído el libro y hayáis llegado a este punto, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la reseña de Las mujeres de la guerra de Christine Hanna. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios, por favor, todo lo que os ha parecido, si habéis leído el libro, si os ha gustado, si os ha encantado. Si no, qué aspecto de todos estos os ha hecho pensar más, a qué le dais más vueltas, qué os ha indignado, qué os ha hecho llorar, todo. Contádmelo todo. Ya sabéis que a mí lo que me gusta es que me escribáis, poder contestaros, y que esto sea un camino de ida y vuelta en el que podamos compartir lo maravilloso que nos da el mundo de la literatura. Así es que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos.